de auxiliatura. En un segundo, por favor. Ok. Vamos a entrar a un nuevo tema. Este igual tampoco nos va a tomar tanto tiempo. Le dimos mucho énfasis, ¿no?, al consumo. Vamos a ver, ¿qué componentes? El producto se compone por el consumo, inversión, gasto, exportaciones, importaciones, ¿no? Exportaciones e importaciones generalmente se analiza, es el sector externo en sí, ¿no? Y eso se analiza en macro 2, en otras materias, ¿no? El consumo, ya vimos muchas teorías, ¿no? La teoría del ingreso permanente, el ciclo de vida de Modigliani, expectativas racionales. La inversión ya igual vimos a Toby, contrastando con lo que es proyectos, ¿no? Ahora vamos a entrar a un nuevo tema, ¿ya? El cual va a ser, el tema 1, tema 2, tema 3, 4. El tema número 5, ¿no? Lo vamos a llamar política fiscal, en este caso, ¿ya? Política fiscal. Ya, está bien. Ok. Vamos a analizar al gobierno, ¿no? La estructura más o menos del gobierno, pero generalmente se lo ve en términos nominales. Vamos a plantear las ecuaciones que van a ser necesarias. Podemos hacer un pequeño esquema como una introducción a lo que es fiscal 1, más o menos. Ustedes van a ver toda la estructura fiscal, ¿no? Cómo se compone, todo eso. Ustedes ya solo vamos a dar Vamos al sector público, ¿no? Ok, este sector público nosotros lo vamos a subdividir en dos sectores, ¿no? Acá y acá, ¿ya? A este lado vamos a encontrar al sector público financiero, ¿no? Ustedes igual ya van a analizar, como les digo, en fiscal 1, esto es materia de otra materia, ¿no? Ok, y acá vamos a ver público no financiero, ¿no? Este igual se va a subdividir en dos grupos. Acá nosotros vamos a poner las empresas públicas, ¿no? Empresas públicas. Vamos a poner al gobierno en general, ¿no? El gobierno general, ¿no? Dentro de este gobierno general, finalmente voy a hacer una tercera subdivisión. ¿Dónde están mis marcadores? Tres. Acá tenemos a la política, al sector monetario, ¿no? Monetario. Acá, y finalmente, no es sector monetario, perdón.
Estoy un poco... Aquí son los municipios. Acá es el gobierno central como tal y aquí las gobernaciones, ¿no? Esa, digamos, va a ser la estructura del sector público, ¿no? Pero esto no es todo, digamos. Acá los municipios saben cómo se subdivide, alcaldías, todo eso, ¿no? Acá las gobernaciones igual tienen su estructura, el gobierno central tiene su estructura, acá los municipios tienen su estructura, ¿no? Acá, nuevamente. Sector público se subdivide en dos grandes, ¿no? Sector público financiero y el sector público no financiero, ¿no? Dentro del no financiero se encuentran las empresas públicas, ¿no? Puede ser ENDE, Papel Bolle, PFB, Entel, ¿no? Y, o sea, se divide en empresas públicas y el gobierno en general, ¿no? El gobierno en general se va a subdividir en tres. En los municipios, el gobierno central como tal, las gobernaciones. Acá la alcaldía, digamos, acá ves, ¿quién está a la cabeza? Revilla, ¿no? Gobernaciones, ¿quién está a la cabeza? Patsi, actualmente, ¿no? Y el gobierno central, que acaba de haber elecciones, ¿no? El nuevo presidente va a ser el profesor, el licenciado Arce Catacó, ¿no? Esas, digamos, sería la estructura, bueno, el sector público. Ok. ¿Qué más? Nosotros lo vamos a ver acá, el gobierno está en términos nominales, podemos anotarlo, ¿no? En términos nominales, ¿no? Ok. Ahora, hay dos, o sea, bueno, hay dos lados, ¿no? Por el cual podemos medir, ya. Como es clase grabada, le pueden poner pausa y, o screen le sacan lo que ven la grabación. Y ya, ¿no? Lo voy a borrar. Ya. Ya. Ahora sí. ¿Cómo decimos que está medido en términos nominales? A ver, vamos a tener acá el gobierno, perdón, el gasto del gobierno menos los impuestos, o sea, voy a definir acá el déficit fiscal global, menos los impuestos, más una tasa de interés nominal del periodo T por, ¿qué? La deuda. A la deuda la voy a simbolizar con la letra B minúscula, ¿no? Pero vean, le estoy multiplicando la deuda de un periodo anterior. ¿Es válido? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, el interés, digamos, que yo voy a pagar, digamos, si yo tengo una deuda, me presté hace años, digamos, no sé, o bueno, me presté el mes pasado y todavía no tengo que devolverle el capital, pero hemos quedado, cada mes le voy a pagar un interés y al final el capital más, ¿no? Si, digamos, no sé, me presté 100 bolivianos, el interés que me está cobrando es 2%, ¿no? Mensual. Ok, 2% mensual. ¿Cuánto va a ser el interés que le voy a pagar? Digamos, me presté en septiembre, en octubre, ¿cuánto debería pagarle? Sería la tasa de interés multiplicada por la deuda del periodo anterior, ¿verdad? Por eso es que yo le pongo T menos 1. O sea, me presté 100 en septiembre, el interés ¿cuánto va a ser? 0,2 por el capital, 100 por 0,02, no, 2% o 0,02 por 100 sería 2 bolivianos, ¿no? Estoy utilizando la deuda de un periodo anterior, ¿no? Este va a ser igual a ¿qué? Al balance fiscal en general del periodo T, ¿no? Pero, ojo, ¿qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo que voy a medir en términos nominales, ¿no? Acá no está, acá hay que hacer un pequeño artificio. Bueno, hay que agregarle algo.
el nivel de precios del periodo T por el gasto de gobierno, el nivel de precios por los impuestos, la tasa de interés por los precios de este periodo, en este caso igual, por la deuda, ¿no? En este caso, de los precios, vamos a tomar en cuenta los precios de su periodo anterior, ¿no? O el déficit fiscal global. Se lo conoce a todo esto como el déficit ¿Qué más? Puedo reordenarlo si no habría problema, ¿no? El balance déficit. También puedo expresarlo así, es válido, ¿no? Balance fiscal general va a ser igual a aquí. ¿Cómo puedo analizar la situación si estoy en superávit o déficit? Ingresos menos gastos. Si mis gastos son mayores a los ingresos, si mi ingreso es mayor al gasto, hay superávit, ¿no? A ver. Ok, entonces hago así. Precio del periodo T por impuestos, que son los ingresos del gobierno, menos precio del periodo T por el gasto del gobierno, que es el gasto, y menos lo que va a pagar de intereses por la deuda que vaya a tener el gobierno, ¿no? Íntegro del periodo T menos 1, la deuda que tenga del periodo T menos 1, ¿no? Como les dije, acá vean, si el balance fiscal, en este caso nos olvidamos, balance fiscal es mayor a 0, existe superávit, ¿no? Superávit. Si este balance fiscal global es menor a 0, existe déficit, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por otro lado, a ver. Voy a tomar en cuenta el balance fiscal acá. Precio por impuestos menos precio por el gasto del gobierno menos tasa de interés por precio del periodo T menos 1 por PT menos 1, ¿no? ¿No? En este caso, este es el superávit fiscal, pero no yo quiero qué tal si yo quiero la deuda, ¿no? O sea, voy a usar este otro. Este otro mejor. Es más conveniente usar en este caso, ¿no? Para analizar el déficit. Quiero analizar el déficit. Esto es para analizar generalmente ese superávit, ¿no? Si quiero analizar el déficit, agarro precio por el gasto menos impuestos por el nivel de precios más la tasa de interés por el precio del periodo T-1 por la deuda que se tenga en el periodo T-1, ¿no? Igual o al menos equivalente, le puedo decir, equivalente a qué? Al nivel de precios por la deuda, como por la deuda del periodo T, menos el precio del periodo T-1 por la deuda del periodo T-1, ¿verdad? Acá, ¿qué estoy diciendo? En este caso, por el déficit fiscal, déficit, gasto, gasto e ingreso, ¿no? Para ver el déficit al gasto del resto del ingreso, ¿no? Que yo tengo ahora menos la deuda que tenía antes. Eso va a ser equivalente al déficit, ¿no? ¿Tiene sentido? Sí, digamos. Mi ejemplo, debía 100 bolivianos, pero ¿qué tal si he dicho, ya tengo dinero, te pagaré al menos la mitad? Te pago 50. Entonces, ¿cuánto sería
¿Cuánto sería mi deuda? Bueno, el saldo sería 50 y eso sería el déficit para ese periodo, ¿no? Para el periodo T. Ok. ¿Qué más? Ojo, pero este no es el único componente. Vamos a verlo bien amplio al inicio y lo voy a ir simplificando porque no, si no nos vamos a hacer un rollo y además eso no es materia, no es para este curso, ¿no? E, el periodo T por B, T estrella. Menos, vamos a hacer lo mismo, menos E, T menos 1 por precios T menos 1 por B estrella T menos 1. ¿Qué es esto? Vean, ¿qué diferencia hay entre B y B estrella? Este B, así nomás, va a ser la deuda interna que tenga el gobierno, ¿no? Deuda externa. ¿Y qué va a ser este E? En el consumidor lo usábamos esa notación para ver las expectativas. En este caso, no. Acá puedo anotar E va a ser el tipo de cambio, ¿no? B estrella va a ser la deuda externa, ¿no? ¿Qué más? No queda ahí, vamos a agregar más, le voy a decir MT menos MT menos 1. Analicemos cada variable que es. Otra vez, todo esto, el lado izquierdo de la ecuación va a ser el déficit fiscal global, ¿no? El déficit fiscal global. Este componente, este pequeño componente, estos dos, ¿qué va a ser? La deuda pública interna va a ser. Deuda pública interna. Vamos con otro color. De acá a acá, ¿qué es la deuda pública externa? Deuda pública externa. Y finalmente, ¿esto qué va a ser? El Banco Central, o a este se lo conoce como el déficit cuasi fiscal, ¿no? Tiene que ver con el Banco Central, ¿no? Banco Central. Vamos. Identifiquemos cuáles son deudas. ¿Cuáles son deudas? Deuda. Deuda. ¿Cuál más? Este es deuda. Deuda, 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 ¿no? Y más o menos, ¿qué se entiende por déficit cuasi fiscal? Como les digo, ya analizar eso ya es materia de fiscal 1, ¿no? No es de macro 1 ni de macro 2, ¿no? El déficit cuasi fiscal, o sea, puede ser, lo podemos entender, el cual esa es, digamos, una deuda que el gobierno contrae con el Banco Central, y es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Producto de, bueno, de una mala administración de este gobierno transitorio en créditos externos. Se fue aumentando esto, a tal grado que incluso se solicitó deuda, o bueno, préstamos. ¿A quién? Al Fondo Monetario, Banco Mundial, organismos los cuales condicionan sus préstamos, ¿no?
O sea, esto se estaba aumentando, aumentando, aumentando. Esto. Entonces la Asamblea Legislativa le puso un alto y dijo, no, no entra más, no van a aumentar más esto, ¿no? Bloqueado esto, el Ejecutivo, ¿qué ha hecho? Esto, ha recurrido al Banco Central. Vean a ver los boletines del Banco Central, los reportes que hace, vean, ha hecho préstamos, o sea, ha desembolsado al gobierno, ¿no? Y esta deuda es casi que el Banco Central no la recupera, ¿no? Generalmente es así, ¿no? Por eso es como un déficit cuasi fiscal, se lo denomina así, ¿no? Ok, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, a ver, ¿qué más les puedo hablar de esto? Ya. Vamos, a ver, sáquenle un screen o copienlo, creo que lo voy a borrar. No, no sé si me alcanza, ¿no? Es complicado esto. Todo esto es un tema bastante interesante de análisis, ¿no? O sea, va a decir, acá hay déficit fiscal, o sea, los ingresos son menores a los gastos, o los gastos son mayores a los ingresos, y eso de cierta manera se tiene que financiar con algo. Puede ser con deuda pública interna, con deuda pública externa o con el Banco Central, ¿no? Déficit cuasi fiscal. Y estar en déficit de manera constante no es bueno, no es bueno. Y menos que este déficit vaya aumentando, ¿no? O sea, este 9%, ¿no? El déficit fiscal es un 9% respecto al PIB, es un déficit muy alto, muy, muy alto, ¿no? Y bueno, ahí ya vienen, ¿no? Los que quieren ver soluciones al déficit, ¿no? Por ejemplo, antes, ¿quién planteó esto? Doria Medina decía, hay que privatizar, ¿no? Y era ministro de Hacienda, fue fallida, ¿no? O sea, privatizó, pero ¿a quiénes les dio? A los empresarios nacionales, ¿no? Y esta privatización, la cual estuvo a la lastimosamente en esa época no eran capaces, ¿no? Luego también Gonzalo Sánchez, vino con la capitalización, el cual, o sea, podemos entender como la privatización con empresas privadas, o sea, pero estas se vendían a las transnacionales, a diferencia de lo que planteaba Medina, ¿no? Doria Medina como ministro, ¿no? En esas épocas, ¿no? Ok. Pero el otro, bueno, el gobierno, o sea, ¿qué les importaba acá a esos gobiernos? Esta parte, el gasto, quiero reducir gastos, mejor me deshago de mis empresas para reducir el gasto del gobierno fiscal, ¿no? Ellos se enfocaban en la parte del gasto, ¿no? Y bueno, el gobierno de Morales hizo lo contrario. O sea, ok, igual identifica que ese es el problema. ¿Qué hizo? Trató de aumentar acá impuestos, ¿no? Trató también, por el otro lado, ¿se acuerdan que el sector público está compuesto de empresas públicas a través de la nacionalización, de los sectores estratégicos, generadores de excedentes? ¿Qué generó? Generó ingresos los cuales, o sea, ya no se iban. O sea, si no había la nacionalización, se iban esos excedentes. El gobierno los agarró mediante el modelo, los repartió mediante transferencias a los sectores, transfirió a los sectores estratégicos para generar mayores ingresos, ¿no? O sea, el gobierno de Luis Arce, también podemos decir, se enfocó más que en disminuir el gasto, ¿no? Son dos ópticas distintas, pero bueno, vamos a lo mismo. Ok, vamos a hacer acá dos supuestos muy fuertes, el cual nos va a ayudar al análisis, porque si no, esto va a ser muy complicado de resolver, ¿no? Vean lo que voy a hacer.
Uno diría, no, ¿para qué lo simplifica Oxy? Hagámoslo con todo, ¿no? O sea, parece un poquito largo, pero parece sencillo. Van a ver, voy a hacer este supuesto y aún así van a ver que es un poco medio complejo, bastante largo, ¿no? Voy a suponer que no hay deuda pública externa, ¿ya? No hay. Estamos bien, digamos, ¿no? Esto es cero. ¿Qué más voy a suponer? Un segundo. ¿Ya? Rojo. Y también no hay déficit cuasi fiscal. Este va a ser también cero, ¿no? O sea, solo vamos a trabajar con esta parte de la ecuación, ¿ya? Vean, me va a quedar precio del periodo T por el gasto del gobierno menos precio del periodo T por impuestos más tasa de interés por precio del periodo T menos 1 igual a ¿qué? A precio del periodo T por deuda del periodo T menos precio del periodo T menos 1 por deuda del periodo T menos 1. Eso me va a quedar. Espero le hayan sacado un screen porque lo voy a borrar. En sí vamos a ver en esta parte la sostenibilidad fiscal. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué puedo hacer? Yo voy a despejar la deuda, como tal, la deuda. Precio del periodo T por PT. Al precio del periodo T por el gasto menos precio por los impuestos menos, más tasa de interés por precio del periodo T menos 1 por deuda del periodo T menos 1, estoy despejando, va a pasar con positivo. Más precio del periodo T menos 1 por la deuda del periodo T menos 1, ¿no? Hasta acá, yo creo que todo bien, no hay problemas, ¿no? ¿Qué voy a hacer acá? Voy a hacer un artificio, voy a dividir ambos términos entre precio del periodo T, ¿ya? Vean cómo me va a quedar. Acá divido entre precio del periodo T. Acá entre precio del periodo T. Acá, vean. ¿Puedo factorizar? Sí, vean. Tengo dos variables en común. Acá. Deuda del periodo T menos 1. Voy a factorizar, ¿no? ¿Dónde está mi borrador? Puedo factorizar. ¿Qué me va a quedar? Más 1 más la tasa de interés por el precio del periodo T menos 1 por la deuda del periodo T menos 1, ¿no? Estoy factorizando. Ok, ¿qué? De precios del periodo T. Nivel de precios del periodo T, ¿no? Ok, vean acá. Mismas variables se me van. 1, o sea, se me va, se me anula. Ojo, acá no. Precios del periodo T menos 1, precios del periodo T. Ahí no se me va. ¿Qué voy a hacer? Ahorita vamos a ver qué solución le vamos a dar a esa parte, ¿no? ¿Qué me queda acá? ¿No? Deuda igual al gasto del gobierno menos los impuestos más 1 más la tasa de interés por el nivel de precios del periodo T menos 1 entre el nivel de precios del periodo T, ¿verdad? Por la deuda del periodo T menos 1. Vean, ya lo tengo en términos reales. ¿Por qué he hecho esto? Para tener esta ecuación en sí en términos reales. Pero ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Se acuerdan? Veíamos la inflación. La inflación, ¿qué era? La variación de precios. Era el nivel de precios del periodo T
entre el nivel de precios del periodo T menos 1, ¿verdad? Esto era la inflación, o sea, era una ecuación similar a las clases, lo vieron también con el doctor, así que no van a tener problemas, ¿no? ¿Qué hago acá? Despejo. Inflación más 1, ¿no? Vean, va a pasar el menos 1 con positivo igual a nivel de precios del periodo T entre nivel de precios del periodo T menos 1. Acá puedo hacer una pequeña operación más. Yo lo voy a invertir. Vean, lo invierto. Nivel de precios del periodo T menos 1 entre el nivel de precios va a ser igual a 1 entre la inflación del periodo T más 1, ¿no? Esto me va a servir. Esto, vean, es esto. Voy a reemplazarlo. Lo voy a reemplazar, eso me va a ayudar, van a ver. Y antes, o no, vamos por pasos. La deuda va a ser igual al gasto del gobierno menos los impuestos más 1 más la tasa de interés multiplicado por esto. ¿Y esto qué es? Es 1 entre inflación más 1. Aquí 1 puede decir, no importa, acá ya en el denominador se encuentra 1 más la tasa multiplicado esto por la deuda del periodo T menos 1. ¿Qué más? A ver cómo vamos en el tiempo. Vamos bien, vamos 40 minutos. Oh. No la aproximación de Fisher. La ecuación de Fisher, ¿cuál es? Fisher, lo vimos, sí, lo vimos con ustedes en inversión, la ecuación de Fisher. 1 más la tasa de interés real es igual a 1 más la tasa de interés nominal entre 1 más la tasa de ¿qué? De inflación. Esta es la ecuación de Fisher. Vean, yo tengo este componente, sí. Lo voy a, ¿qué? Lo voy a reemplazar, ¿verdad? Ya. ¿Qué? Deuda igual al gasto menos los impuestos más, en vez de esto voy a poner 1 más mi tasa de interés real por la deuda. Ahora sí yo lo tengo en ¿qué? Ya está en términos nominales, ya está, chao, ya se fueron los precios, ya, perdón, en términos reales ya lo tengo, ya no en términos nominales, ¿no? Ya lo tenemos en términos, anotemos, ¿no? Reales, ¿no? Pero no es suficiente, chicos, no es suficiente, vamos a seguir con el avance. ¿Qué voy a hacer acá? Lo mismo, voy a agarrar los dos términos y lo voy a dividir. ¿Se acuerdan? Ratios. O sea, cuando veíamos el tema de ratios, el ratio deuda-PIB, el ratio saldo de balanza comercial PIB, o sea, para ver qué porcentaje del producto es deuda, qué porcentaje del producto es gasto, qué porcentaje del producto es impuestos, todo esto. Para eso me va a servir dividir esto entre el producto, ¿no? Acá digo entre YT, entre YT, entre YT y entre YT, ¿no? A esto yo le voy a llamar, o sea, a la deuda en términos, bueno, a la deuda en niveles dividido el producto, lo voy a llamar B minúscula, ¿ya? Se va a llamar así. BT. Igual acá, igual lo mismo. El gasto del periodo T. Menos los impuestos en el periodo T. Más, ¿acá puedo hacer eso? No, vean. La deuda es de un periodo anterior y acá estoy dividiendo entre el producto del periodo T. Si fuese entre el producto del periodo T menos 1, listo.
todo tranquilo. Vamos a nuestro lado de la pizarra, que es como notas. Puedo llamarle notas. Vamos con el verde ahora. Ya usamos el negro. Lo mismo, ¿cómo es la tasa de crecimiento del producto? ¿Se acuerdan? En el periodo T o G, lo voy a llamar, a ver, ¿cómo lo puedo llamar? Le voy a llamar GT igual acá, ¿ya? O G, Y, T, para diferenciarlo del gasto, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? O sea, la tasa de crecimiento, ya saben, es el producto entre el producto del periodo anterior menos 1. Eso lo hemos hecho. Lo hemos hecho. ¿Qué más? G, Y, T más 1 va a pasar con positivo. Acá, ¿qué variable yo necesito? YT, despejo YT. Acá está dividiendo, YT menos 1 va a pasar a multiplicar. YT menos 1. Todo esto va a ser igual a YT. Esto es lo que yo voy a usar. Vean, acá. Aquí que me queda 1 más R entre ¿cuánto? 1 más GY, le puedo decir GYT, por igual en el denominador. Acá tenemos la deuda del periodo T menos 1 y acá YT menos 1, ¿no? Esto es reemplazable. Ahora sí, esto sí ya lo puedo expresar ya en, podemos decir, en ratios o en porcentajes del producto, ¿no? En proporción del producto. Y a esto, ¿qué le voy a llamar? A esto, el saldo fiscal le voy a llamar. O el saldo público del periodo T, ¿no? O sea, el balance fiscal, saldo público, pero vean, como estamos haciendo de manera inversa, gasto menos gobierno, así que le vamos a poner negativo, ¿no? Ok, ahí sáquenle un screen. Raro esto, pero ya no importa. Lastimosamente nos queda tiempo, se vuelven a... Bueno, todavía hay 10 minutos. Ya. Saquen el screen. Los que vean la clase grabada le ponen pausa. Voy a borrar esta parte. Que voy a usar esa parte de la pizarra. Acá anoto lo que había hecho. Y también. Ya estamos. La deuda en términos del producto va a ser igual a ¿qué? A menos el saldo público del periodo T. 1 más la tasa de crecimiento del producto. YG nomás le llamaré, ¿ya? Esto multiplicado por ¿qué? Por la deuda del periodo T menos 1. ¿Para que sí? No hay problema. A esto, ya estamos acabando. Vamos a llegar a esta ecuación. BT va a ser igual a ρ por BT menos 1 menos el saldo público del periodo. Esta va a ser nuestra ecuación, ¿no? De la deuda, ¿no? Esta va a ser la ecuación.